la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de la magistrada y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM-AG-4 de 2020, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Rodolfo Flores Bernal, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes y usted, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias. Le solicito al señor secretario general informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 8 juicios de inconformidad, 2 procedimientos especiales sancionadores y un asunto especial, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrada presidenta. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Solicito al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio de inconformidad 20 de 2021, promovido por el partido político Morena, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de miembros del ayuntamiento del municipio de Atlacomulco, Estado de México, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y declaración de validez por nulidad de la votación recibida en casilla y nulidad de la elección. El enjuiciante solicita la nulidad de la votación recibida en 16 casillas por las causales establecidas en el artículo 402, fracciones 7 y 9, así como la nulidad de la elección por las causales previstas en el artículo 403, fracciones 6 y 7 del Código Electoral del Estado de México. Lo anterior, pues según la parte promovente, previo y durante el desarrollo de la jornada electoral, la candidata a la presidencia municipal postulada por la coalición Va por el Estado de México realizó irregularidades graves consistentes en actos de proselitismo en periodo de veda electoral. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos, dado que las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar los supuestos actos de proselitismo llevados a cabo por la autora candidata a la presidencia municipal de Atlacomulco. En relación a las causales de nulidad de las casillas hechas valer por el actor, en relación a la causal 7 del artículo 402 del Código, la ponencia propone declararlos infundados, por un lado, pues de la revisión de los autos que obran en el expediente, no se acreditaron los extremos de la causal. Por otro lado, en lo referente a la casilla 420 básica, la ponencia propone declarar fundado el agravio. Ello, dado que del análisis realizado, se constató que la casilla fue integrada por una persona que no está inscrita en la lista nominal correspondiente a la sección electoral. Respecto a la causal 9 del artículo 402 del Código, se propone declararlos infundados, lo anterior porque de modo alguno se acreditó los extremos de la causal. Por tanto, en razón del análisis de los agravios hechos valer por el actor, mediante los cuales aduce las supuestas irregularidades graves y toda vez que los mismos resultaron infundados, en estima de la ponencia, no se actualiza el supuesto previsto en la fracción 7 del artículo 403 del Código Electoral del Estado de México. Es por ello que a ningún fin práctico conduciría realizar el estudio de dicha causal invocada por el partido actor. En consecuencia, la ponencia propone declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 420 básica, modificándose por dicha circunstancia los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento, correspondientes al municipio de Atlacomulco, Estado de México. Confirmar la declaración de validez de la elección, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizadas por el 14 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Atlacomulco, a favor de la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
También de cuenta con el juicio de inconformidad 50 de 2021, promovido por el representante propietario del partido Fuerza por México ante el Consejo Municipal Electoral 104 con sede en Tlalmanalco, en contra del acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría respectivas realizadas por el Consejo Municipal 104 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Tlalmanalco, Estado de México. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios en razón de que los medios de prueba que fueron aportados no fue posible acreditar las irregularidades aducidas. Asimismo, solicita la nulidad de la votación de 8 casillas, debido a que supuestamente acontecieron irregularidades el día de la jornada electoral, las cuales se analizaron bajo la causal 12 del artículo 402 del Código. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios, toda vez que el partido actor incumplió con la carga probatoria a la que se encontraba obligado en términos del artículo 441 del Código Electoral. De ahí que no se haya acreditado las irregularidades invocadas. En tal sentido, y ante lo infundado de los agravios, el proyecto propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 309 de 2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Rodrigo Ruiz Martínez y los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México por la presunta violación de normas en materia de propaganda electoral, promoción personalizada y utilización de recursos públicos. En el proyecto se propone declarar inexistente esta violación, toda vez que no fue acreditada la misma. Asimismo, se denunció la colocación de propaganda electoral mediante vinilonas en lugar prohibido. Por cuanto hace a estos hechos, el proyecto propone declarar existente la violación objeto de la denuncia, atribuida a Rodrigo Ruiz Martínez, otrora candidato a presidente municipal de Papalotla, Estado de México, y a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, toda vez que en el procedimiento se acreditó la colocación de una vinilona con propaganda electoral de los denunciados en un inmueble histórico y cultural del municipio, lugar prohibido por la norma para ello. En tal sentido, se propone sancionar a los denunciados con una amonestación pública, ordenándoseles el retiro de la misma. Ello porque en el presente asunto no hay constancia de que la propaganda violatoria haya sido retirada. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, por favor, sírvanse manifestarlo. Al no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de acuerdos, tome la votación. Pues autorización. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario, perdón. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 20 de 2021 se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 420B correspondiente al municipio de Atlacomulco, Estado de México, por las razones precisadas en el considerando octavo de la presente sentencia. Segundo, en consecuencia, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento correspondientes al municipio de Atlacomulco, Estado de México, para quedar en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia, que sustituye el acta de cómputo municipal elaborada por el mencionado 14 Consejo Municipal Electoral para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas realizados por el 14 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Atlacomulco, Estado de México, a favor de la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. En el juicio de inconformidad 50 de 2021 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 104 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tlalmanalco,
la declaración de validez de esa elección y la expedición de las constancias de mayoría entregadas a la planilla postulada por el partido Movimiento Ciudadano, encabezada por Luis Enrique Sánchez Reyes. En el procedimiento especial sancionador 309 de 2021 se resuelve. Primero, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia por cuanto hace a la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidos a Rodrigo Ruiz Martínez, otrora candidato a presidente municipal de Papalotla, Estado de México, postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Estado de México, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, en términos de lo señalado en la presente resolución. Segundo, se declara existente la violación objeto de la denuncia por colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, atribuida a Rodrigo Ruiz Martínez, otrora candidato a presidente municipal de Papalotla, Estado de México, y a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Estado de México, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, por culpa invigilando, en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Tercero, se impone una amonestación pública a Rodrigo Ruiz Martínez, otrora candidato a presidente municipal de Papalotla, Estado de México, atento a lo razonado en el presente fallo. Cuarto, se ordena a Rodrigo Ruiz Martínez, de cumplimiento a lo señalado en el considerando último de la presente resolución, apartado individualización de la sanción a Rodrigo Ruiz Martínez. Quinto, se impone una amonestación pública a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Estado de México, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, atento a lo razonado en el presente fallo. Sexto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para que coadyuven en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución, apartado individualización de la sanción a Rodrigo Ruiz Martínez. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 549 de 2021, promovido por el ciudadano Ángel Adriel Negrete Abonce, por su propio derecho, a fin de controvertir el acta circunstanciada de término de ley sobre la recepción de los requerimientos a solventar solicitados al ciudadano que solicitó registro para aspirante a candidato independiente ante el Consejo Municipal Electoral número 59, con sede en Ixtlalpan, Estado de México, elección extraordinaria 2021, así como el oficio identificado con la clave IEM/CME 059/010/2021, emitidos por el referido Consejo Municipal Electoral y su presidenta, respectivamente, ambos en fecha 29 de septiembre del año 2021. La propuesta es desechar de plano el medio de impugnación, al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 427, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, consistente en el desistimiento de la parte actora. De ahí que, al prevalecer previo a la admisión de la demanda, lo procedente es dar por concluido, sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante el desechamiento. Esta es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Al no existir intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Marta Patricia Tomar Pescado. Por del proyecto. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Es la respetuosa consulta que formula este pleno, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de la improcedencia. Gracias. Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. Conforme con la propuesta. Magistrada Presidenta, la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 549 de 2021 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados,
En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 399 de 2021, interpuesto por Enrique Mena González en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del ayuntamiento locales, emitidas por el Consejo Municipal Electoral 34 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Ecatepec de Morelos. Su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectiva realizada por el citado Consejo Electoral. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inoperantes los agravios del actor relacionados con la nulidad de la elección sobre la base de haberse cometido irregularidades graves y no reparadas desde la preparación del proceso electoral hasta la conclusión de los cómputos respectivos, vulnerándose con ello los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas. Lo anterior, porque el actor fue omiso en exponer de manera detallada las supuestas irregularidades, así como en controvertir las consideraciones torales sustentadas por la responsable relacionadas con los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Además de que la parte actora es omisa en cumplir con lo establecido por el artículo 420, fracción 2 y artículo 441 del Código Electoral. Esto es, omitió señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran realizar un pronunciamiento sobre la supuesta actualización de la causal invocada, por lo que debió expresar claramente los hechos relacionados con las irregularidades graves y no reparadas durante la sesión de cómputo municipal, bajo los cuales sustenta la causal de nulidad en estudio, así como aportar las pruebas que demostraran los acontecimientos. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Enseguida doy cuenta con los juicios ciudadanos locales 395 y 492 de 2021, interpuestos por Graciela González Cerón y Bianca Candy Ramos Ponce, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de los ayuntamientos, emitida por el Consejo Municipal 34 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Ecatepec de Morelos, la declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría realizadas por el citado Consejo. En primer lugar, la ponencia considera decretar la acumulación de los juicios por las razones señaladas en la consulta. En cuanto al fondo, las partes actoras refieren que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos se integró por 5 hombres y 4 mujeres por el principio de mayoría relativa, y las 5 regidurías de representación proporcional fueron asignadas a 4 hombres y 1 mujer, con lo cual el Consejo Municipal no respetó la paridad sustantiva en la conformación final del Ayuntamiento. Se considera fundado el agravio, ya que, con la asignación de las regidurías de integrantes del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos por el principio de representación proporcional, realizadas por la autoridad responsable, resultó en una integración final conformada por 9 hombres y 6 mujeres, por lo que no se cumple con el mandato de paridad en la integración total del órgano municipal. De ahí que lo procedente es modificar en plenitud de jurisdicción la asignación realizada por la autoridad responsable de las regidurías por el principio de representación proporcional, a fin de que en la integración final se cumpla con el mandato de paridad de género y equilibrar la representación de las mujeres, por lo que, teniendo en consideración la votación de los partidos que participaron en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en primer partido, motivo de ajuste, es el Partido de la Revolución Democrática, cuya asignación de la regiduría 12 fue para Fernando Eduardo Martínez Vargas y Sergio Medina Ortiz como propietarios y suplentes respectivamente, siendo procedente realizar la sustitución de la regiduría asignada al Partido de la Revolución Democrática para asignarla a la fórmula de mujeres postulada en la posición 2, encabezada por Graciela González Cerón y Miriam Maribel González, con la modificación a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Se llega a la conformación paritaria del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 7 mujeres y 8 hombres. Por cuanto hace el agravio formulado por Bianca Candy Ramos Ponce, dentro del juicio identificado con la clave 492 de 2021, se propone estimarlo infundado, considerando que, a partir de la nueva asignación de una regiduría al género femenino, se ha obtenido una conformación paritaria y, contrario a lo argumentado por la actora, no es posible modificar el género de la regiduría 10ª del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que ello resultaría contrario a las reglas de alternancia que deben observarse al momento de realizar la asignación de escaños por el principio de representación proporcional. Además, conforme al orden ascendente, la siguiente asignación al género femenino correspondería al Partido Acción Nacional y por ello la parte actora no podría alcanzar su pretensión. Al resultar fundado el agravio planteado por Graciela González Cerón, se propone revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido,
así como las constancias otorgadas a Fernando Eduardo Martínez Vargas y Sergio Medina Ortiz en la 12ª Regiduría Propietaria y Suplente, por lo que se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que dentro del plazo de 5 días naturales contados a partir de la notificación de la sentencia, entregue la constancia a Graciela González Cerón y Miriam Maribel Miranda González en la 12ª Regiduría Propietaria y Suplente respectivamente. También de cuenta con el juicio ciudadano local 405 de 2021 y el juicio de inconformidad 21 de 2021, promovidos por Néstor Daniel Saldaña Garzón y el Partido Revolucionario Institucional respectivamente, en contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Chicoloapan, emitida por el Consejo Municipal Electoral 30 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en ese municipio. En ambos casos, se impugnan los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Chicoloapan, emitidos por el Consejo Municipal 30 del Instituto Electoral del Estado de México. En primer lugar, se propone la acumulación de los juicios. Ahora bien, en el proyecto se considera calificar como inoperante el agravio relativo a la actualización de la causal de nulidad de la elección por la inelegibilidad de la planilla ganadora, ante la omisión del actor de señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la supuesta actualización de la causal invocada. Por otro lado, los agravios relacionados con la recepción de la votación realizada por personas distintas a las facultadas se consideran infundados, pues de los medios probatorios se constató que, si bien en las casillas impugnadas no se respetó el orden de prelación para la sustitución de las y los funcionarios que integraron las mesas directivas, lo cierto es que esta circunstancia no es de tal magnitud que genere la nulidad de la votación recibida, ya que se advierte que las y los funcionarios ausentes fueron sustituidos por ciudadanas y ciudadanos que habían sido designados para ocupar otros cargos, lo cual está apegado a derecho. De igual forma, se observa que en algunos casos, quienes ocuparon los cargos ausentes no son las personas autorizadas en el encargo. No obstante, se trata de ciudadanas y ciudadanos que fueron tomados de la fila de electores y que integran la lista nominal de la sección electoral de la casilla respectiva y, por tanto, la sustitución es conforme a la normatividad aplicable. En otro aspecto, con relación a la causal de nulidad hecha valer por el actor, relacionada con el error o dolo en el cómputo de votos, resulta inoperante, puesto que si las supuestas irregularidades alegadas por la parte actora se sitúan respecto del conteo de votos de las coaliciones no registradas y partidos que no se registraron planilla para contender de forma individual, tales situaciones de ninguna forma podrían trascender al resultado de las casillas al no tratarse de un error en la computación de la votación o una inconsistencia en los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo. Finalmente, tal y como se aborda en el proyecto, respecto de 4 casillas, los hechos aducidos por el actor no demuestran de forma alguna la actualización de irregularidades, por lo que se propone su inoperancia. En consecuencia, se pone a consideración confirmar los actos controvertidos. Asimismo, doy cuenta con el juicio ciudadano local 518 de 2021, interpuesto por Ricardo Rivera Escalona, Claudia Leticia Bautista Villavicencio, Óscar Amín Moreno Lojero, Gabriel Ibarra Naya y Carla Karina Telles Lara, quienes se ostentan como militantes, afiliados y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, a fin de impugnar la resolución de fecha 23 de agosto, dictada por el órgano de justicia intrapartidaria del Instituto Político mencionado, dentro del expediente identificado con la clave QO-MEX-94-2021. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por las y los justiciables, consistentes en que el órgano responsable realizó una indebida valoración de las pruebas ofrecidas, así como los argumentos vertidos en la resolución impugnada respecto a la indebida notificación de la convocatoria, en atención a que, respecto al primer motivo de disenso, se estima que el órgano intrapartidista actuó de manera correcta al otorgarles valor indiciario a los medios de convicción ofrecidos por las partes. Con relación al segundo agravio, se considera que no quedó acreditado que la convocatoria a la sesión de la mesa directiva fuera notificada a la vicepresidenta y secretario, tal como lo determinó la responsable. En razón de lo expuesto, se propone confirmar el acto impugnado. También de cuenta con los juicios de inconformidad 10 y 210 de 2021, así como con el juicio ciudadano local 398 de 2021, interpuestos por Daisy Laura Flores Ortega y el Partido Redes Sociales Progresistas, respectivamente, en contra del punto de acuerdo 14 del acta de sesión ininterrumpida del Consejo Municipal 23 con sede en Coyotepec,
mediante la cual se asignaron regidurías por el principio de representación proporcional. En primer lugar, se propone la acumulación de los juicios. Por otro lado, se considera improcedente el juicio de inconformidad 210 al haberse presentado de forma extemporánea. Respecto del juicio de inconformidad 10 y el juicio ciudadano 398, se propone declarar fundado el agravio, ya que si bien el Consejo Municipal, al realizar la asignación controvertida, fundó su actuar en el artículo 380, fracción 3 del Código Electoral del Estado de México, que establece que la asignación de regidurías de representación proporcional se hará conforme al orden de la lista de candidatos registrada, empezando por el primer lugar de la lista de candidaturas a regidurías, lo cual así aconteció en la planilla postulada por el Partido Redes Sociales Progresistas. Lo cierto es que la modificación de género en la asignación de la sexta regiduría de representación proporcional representa una medida razonable, proporcional y necesaria para lograr una paridad sustantiva en la integración del ayuntamiento. En consecuencia, se propone revocar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 14 de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Coyotepec, así como las constancias otorgadas a los ciudadanos designados en la sexta regiduría para que se entreguen las correspondientes a la fórmula integrada por Daisy Laura Flores Ortega y Rosalinda Bustos Aguilar. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 310 de 2021, integrado con motivo de la queja presentada por María del Carmen Carreño García, candidata a presidenta municipal del Ayuntamiento de Atlautla, postulada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivada de agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y coacción del voto en contra de la quejosa. En la consulta se propone declarar existente la infracción aludida en atención a lo siguiente. Los actos vandálicos a la mayoría de las bardas que integraban la propaganda electoral de María del Carmen Carreño García como candidata a la presidencia municipal de Atlautla, de los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene por acreditada la existencia de 6 de los 8 elementos denunciados. De lo anterior, se propone tener por actualizada la infracción objeto de la queja. Ello, al considerar que se dio en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales en su vertiente de ser votada, que las pintas ofensivas fueron realizadas por un sujeto activo, que la afectación se trató de violencia simbólica, que se menoscabó el goce y ejercicio de los derechos políticos de la quejosa, y las pintas contienen elementos relacionados con su condición de mujer, al observarse calificativos denostativos que han sido usados históricamente para denigrar, agredir y discriminar a las mujeres por el rol sexual que ha sido asignado de servir a los hombres. No obstante, se propone no atribuir la conducta imputada a los partidos denunciados del Trabajo, Morena y Nueva Alianza en el Estado de México, pues de las constancias que obran en autos no existen elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que participaron en la pinta de las bardas. Respecto de los demás motivos de queja, en el proyecto se explica su inexistencia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a manifestarlo. En uso de la voz, por favor, magistrado Víctor Óscar Pasquel. Gracias, magistrada presidenta, magistrada Patti, magistrado Raúl, secretario. Buenas tardes a las personas también que nos sintonizan en esta sesión pública. Solamente pido la palabra para abundar un poco en el proyecto que someto a consideración relativo a los juicios de la ciudadanía 395 y 492. Y el motivo de mi intervención es para un poco más por qué la diferencia entre este asunto y algunos otros que ya hemos resuelto, como en el caso del Oro y de Villaguerrero, y en la propuesta que estamos igual sometiendo a su consideración en el municipio de Coyotepec. Como lo escuchamos, la conformación del ayuntamiento de Ecatepec es de 9 hombres y 6 mujeres, por lo que es necesario hacer el ajuste de género propuesto en el proyecto para la integración de 8 hombres y 7 mujeres, cual consideramos debe recaer en la última posición, que es la del PRD.
pero ¿por qué no asignamos una mujer más, para que quedaran 8 mujeres y 7 hombres? En el proyecto se explica, y me gustaría comentar, igual lo estamos estableciendo así, por 2 razones, justamente porque es el Partido de la Revolución Democrática el menos votado en esa elección, y conforme al orden ascendente es a quien estamos proponiendo la modificación del género. Pero también hay una segunda razón, y es como lo razonó este tribunal al resolver los expedientes JDCL 396 y acumulados, relacionados con la asignación de diputaciones locales de representación proporcional. Al tener un órgano cuyo número de integrantes es impar, necesariamente algún género debe de tener una subrepresentación. Como sabemos, en esa sentencia se redujo el número de hombres de 41 a 38 y se aumentó de 34 a 37 la integración de mujeres. Además de ese precedente, contamos también con el criterio de la Sala Superior al dictar la sentencia en los recursos de reconsideración 1524 y acumulados, respecto de ese mismo tema aquí en el Estado de México. Pues recordemos que la Sala Regional Toluca modificó a 38 mujeres y 37 hombres la integración de la legislatura. Sin embargo, la Sala Superior retornó a la integración determinada por este órgano jurisdiccional, con 38 hombres y 37 mujeres, con base en la correlación según la sentencia y la ponderación de los principios de paridad, autoorganización, autodeterminación de los partidos políticos, así como el principio de no intervención. En suma, al caso concreto aplican esos precedentes, y además en el proyecto se expone la integración del Ayuntamiento de Ecatepec en las elecciones 2015 y 2018, que desde luego para mí es un dato muy importante, en las cuales hubo mayor número de mujeres, a diferencia de los municipios que ya mencioné. De ahí que no se aplique el mismo criterio, ¿no? Entonces, en cuanto a la propuesta de cambiar el género, pero me gustaría también referirme a lo infundado del agravio que estamos proponiendo respecto de la candidata del PRI, porque además de lo que escuchamos en la cuenta, no se concede la regiduría a la actora porque a dicho partido se le asignaron 4 escaños, de los cuales son 2 para mujeres y 2 para hombres, por lo que se cumple con la paridad en el citado partido. Eso sería cuanto, presidenta, magistrado, magistrada. Gracias, magistrado Víctor. Si no hubiera alguna otra intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor. Gracias. Magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Magistrada presidenta, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 399 de 2021 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 34 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ecatepec de Morelos, la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, encabezada por Luis Fernando Vilchis Contreras y Jesús Palacios Alvarado. En los juicios ciudadanos locales 395 y 492 de 2021 se resuelve. Primero, se acumula el expediente JDCL 492/2021 al diverso JDCL 395/2021. Segundo, se revoca la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, así como las constancias otorgadas a los ciudadanos designados en la 12ª regiduría propietaria y suplente. Tercero,
se vincula al Consejo Municipal 34 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ecatepec de Morelos y en su caso al Consejo General del citado instituto que den cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia en los términos, efectos y plazos precisados. En el juicio ciudadano local 405 de 2021 y el juicio de inconformidad 21 de 2021 se resuelve. Único. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del ayuntamiento realizada por el 30 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Chicoloapan. La declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. En el juicio ciudadano local 518 de 2021 se resuelve. Único. Se confirma la resolución QO-MEX-94-2021 emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. En los juicios de inconformidad 10 y 210 de 2021, así como en el juicio ciudadano local 398 de 2021, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes JDCL diagonal 398 diagonal 2021 al JI diagonal 210 diagonal 2021 al diverso JI diagonal 10 diagonal 2021. Segundo, se desecha el juicio de inconformidad JI diagonal 210 diagonal 2021. Tercero, se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 14 de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Coyotepec, así como las constancias otorgadas a los ciudadanos designados como sextos regidores de representación proporcional con base en las consideraciones de la presente sentencia. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. En el procedimiento especial sancionador 310 de 2021 se resuelve. Único. Se declara la existencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género cometida en contra de María del Carmen Carreño García. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con los juicios de inconformidad 2 y 35 de 2021, promovidos por los partidos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de los ayuntamientos, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, actos realizados por el 63 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Ocoyoacac. En primer lugar, la magistrada ponente propone la acumulación de los referidos juicios de su conexidad. En cuanto al fondo, los actores solicitan la nulidad de la elección porque, en su concepto, se cometieron irregularidades graves dentro del proceso electoral celebrado en Ocoyoacac. Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional arguye el rebase al tope de gastos de campaña por parte del candidato postulado por el Partido Verde Ecologista de México. Además, solicita la nulidad de 33 casillas. En concepto de la magistrada ponente, no se actualiza la nulidad de la elección pretendida por el Partido Movimiento Ciudadano, en tanto que no se encuentra acreditado en autos que los integrantes del Consejo Municipal responsable hayan conculcado el principio de profesionalismo, y menos aún, que ello hubiese sido determinante para el resultado de la elección. De igual forma, el hecho de que la representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal responsable en un primer momento haya solicitado la celebración de debates y posteriormente haya declinado su participación, en modo alguno dicha circunstancia puede calificarse como una irregularidad grave dentro del desarrollo del proceso electoral celebrado en Ocoyoacac, que hubiere trastocado los resultados electorales, ya que la realización de los debates a nivel municipal no resulta ser una actividad obligatoria dentro del desarrollo de los comicios. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional refiere que debe decretarse la nulidad de la elección, dado que el candidato Samuel Verdeja Ruiz realizó actos anticipados de campaña mediante su red social Facebook, a través de diversas publicaciones realizadas en el mes de abril del año curso. Al respecto, se propone calificar como infundado tal planteamiento, ya que no se acreditó en autos la existencia de los hechos sobre los cuales se pretende sostener la realización de los supuestos actos anticipados de campaña.
de manera que el actor incumplió con su carga probatoria. En cuanto al supuesto rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato del Partido Verde Ecologista de México, el censo propone calificar como infundado, puesto que, si bien el accionante parte del hecho de que en el caso de la elección del municipio de Ocoyoacac, el Partido Verde Ecologista de México no reportó los gastos erogados con motivo de un anuncio espectacular publicitado en la carretera México-Toluca, lo cual es cierto. Sin embargo, también lo es que la autoridad administrativa electoral, al emitir el dictamen consolidado de fiscalización de los gastos de campaña, se percató de esa inconsistencia, para lo cual cuantificó el valor correspondiente y su costo lo acumuló al tope de gastos de campaña respectivo, y aún así no se actualizó el supuesto rebase del tope de gastos de campaña demandado. Respecto de la nulidad de 33 casillas, los agravios se proponen calificar como infundados e inoperantes en razón de lo siguiente. Si bien en una casilla se acreditó que se permitió votar a un ciudadano sin que éste apareciera en lista nominal de electores, sin embargo, dicha circunstancia no puede considerarse determinante para el resultado de la votación, en virtud de que el voto irregularmente emitido no fue determinante para el resultado de la votación por ser menor al número de votos que hacen la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y el segundo lugar en la respectiva casilla, por lo cual se propone calificar como infundada la pretensión de nulidad. Por otro lado, en las casillas cuestionadas por indebida integración, el agravio se propone infundado, dado que se presentaron los siguientes supuestos. 1. Las y los ciudadanos cuestionados ocuparon cargos distintos a los asignados. 2. Fueron nombrados en una casilla, pero fungieron en otra diversa perteneciente a la misma sección. Y 3. Se encuentran inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a la sección. De ahí que se estima que deben permanecer firmes los resultados obtenidos en cada una de las casillas cuestionadas por esa causal de nulidad. En otra casilla, no se acreditó que se hubiese impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos. Por último, en cuanto a las casillas que se pretenden anular por haber mediado error y dolo en el cómputo de los votos, se propone calificar el agravio como inoperante, ya que el actor sustenta su impugnación en la diferencia de boletas y no de votos, discrepancia que no puede servir de base para actualizar la causal de nulidad en cuestión. Asimismo, porque no confrontó los 3 rubros fundamentales. De ahí que en el proyecto se propone: 1. La acumulación de los juicios. 2. Confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, entregada a la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, encabezada por el ciudadano Samuel Verdeja Ruiz. A continuación doy cuenta con el juicio de inconformidad 47 de 2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del cómputo municipal de la elección para la integración del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, realizados por el 31 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en la citada demarcación territorial. En estima de la magistrada ponente, el agravio resulta infundado, pues no obstante, al advertirse de las documentales públicas que derivaron de la recepción de la votación en dicha casilla, sobre el señalamiento a que a un ciudadano en estado de ebriedad no se le permitió el voto, sin que al respecto se advirtiera de ninguna otra situación que haya ocurrido durante la jornada electoral. De ninguna manera se actualiza la pretensión del actor en el sentido de que haya ocurrido violencia física, presión o coacción sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva de casilla. Por otra parte, también resultan infundados los agravios respecto de 3 casillas en las que se hace valer la causal señalada por la fracción 5 del artículo 402 del Código Electoral Local, misma que obedece a permitir sufragar a personas sin credencial de elector o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, en tanto que, en el caso concreto, si bien en su escrito de demanda el actor advierte de forma coincidente respecto de cada una de las casillas que impugnan que a un elector se le permitió sufragar sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar inscritos en la lista nominal, lo cual fue determinante para el resultado de la votación, lo cierto es que en modo alguno acredita dicha circunstancia con algún medio probatorio alguno. De ahí que el primero de los supuestos normativos que la actora debió probar es que a un ciudadano se le permitió votar sin estar inscrito en la lista nominal. Sin embargo, el contenido de las probanzas en análisis, en modo alguno es posible sustentar su alegación o bien
circunstancia concreta que lleve a concluir que se permitió votar a un ciudadano que no contaba con derecho para ello. Por último, en lo relativo a 9 casillas, las cuales en estima del actor actualizan la causal 9 del referido artículo, esto es, haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, tocante a 8 de ellas, los agravios resultan inoperantes en razón de que las mismas fueron motivo de un nuevo escrutinio y cómputo ante el Consejo Municipal. Por tanto, no puede invocarse como causal de nulidad ante esta instancia jurisdiccional. Finalmente, contrario al agravio planteado por el actor, consistente en que en una casilla, al momento de realizar el cómputo de los votos obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional, existió error o dolo en el cómputo de los votos, deviene infundado, pues según se advierte, en las constancias que integran el sumario, existe una coincidencia plena de los 3 rubros básicos, esto es, el número total de ciudadanos que votaron respecto al número de votos sacados de las urnas, y este a su vez es igual a la votación emitida en dicha casilla. Atento a lo anterior, la propuesta sostiene confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 31 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Chiconcuac. Asimismo, doy cuenta con el asunto especial 3 de 2021, promovido por la ciudadana Ángela Yolanda Santamaría Sánchez, a través de su apoderada legal y ostentándose como legítima beneficiaria del Decuyus y otrora 10º regidor del Ayuntamiento de Amecameca, Estado de México, Rafael Arturo Baza Santamaría, por el que demanda el pago de diversas remuneraciones correspondientes al año 2018, derivadas del ejercicio en su momento del referido cargo de elección popular. Cabe señalar que la parte actora también demanda el pago de la pensión por fallecimiento a que dice tener derecho. Sin embargo, en términos de la ley que regula el régimen de seguridad social en esta entidad federativa, deberá acreditar un interés jurídico para adquirir la calidad de pensionista y estar en aptitud de recibir el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del servidor público fallecido. En estima de la magistrada ponente, dichos planteamientos actualizan la causal de improcedencia, consistente en que el medio de impugnación sea promovido en nombre de quien carezca de interés jurídico, ya que en el caso que nos ocupa, la causa de pedir y la pretensión de la parte actora se circunscriben a gozar del derecho al pago de la pensión por fallecimiento, la cual se generó a partir del día siguiente al deceso de quien fuera servidor público electo mediante la vía popular. La ponencia estima que se hace evidente la improcedencia de la presente controversia, ya que previo acreditamiento del interés jurídico, la parte actora tiene el deber legal de adquirir del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios la calidad de pensionista y, de ser el caso, en su momento, estar en aptitud de exigir la protección del derecho político electoral del Decuyus en su vertiente de recibir el pago de las prestaciones inherentes con motivo del ejercicio del cargo de elección popular. En las relatadas circunstancias, en el proyecto se propone dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrada y magistrados, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a manifestarlo. Al no existir ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Por la consulta, señor secretario. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavera. Son mi propuesta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios de inconformidad 2 y 35 de 2021 se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad identificado con la clave JI/35/2021 al diverso JI/2/2021. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 63 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ocoyoacac,
así como la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, encabezada por el ciudadano Samuel Verdeja Ruiz. En el juicio de inconformidad 47 de 2021 se resuelve, único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 31 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Chiconcuac, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza del Estado de México. En el asunto especial 3 de 2021 se resuelve, único, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda instada por la ciudadana Ángela Yolanda Santamaría Sánchez a través de su apoderada legal, quien se ostenta como legítima beneficiaria del Decuyus y otrora 10º regidor del Ayuntamiento de Amecameca, Estado de México, Rafael Arturo Baza Santamaría, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora a fin de que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados las y los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la sesión por videoconferencia. Gracias, muy buenas tardes.